Oaxaca y los hongos. Oaxaca es súper importante cuando hablamos de hongos, por varias razones. Una de ellas es, y le quiero dar peso, es que aquí en Oaxaca, bueno, allá en Oaxaca es donde se descubrieron los hongos alucinógenos, particularmente en Huautla y Jiménez con los mazatecos. Entonces, a partir de 1955, 1956, los hongos de Oaxaca, en especial estos hongos alucinógenos, pues llamaron mucho la atención y empezaron varios estudios con relación a qué hongos eran estos, qué era la sustancia que provocaba las alucinaciones. Se dejaron venir muchas personas para conocer a los hongos. Entonces, digamos que fue un punto importante que dio pie al inicio de la investigación con los hongos, ¿no? Y aquí tenemos en la fotografía a Psilocybes cerulescens, uno de los hongos alucinógenos en Oaxaca. Otro aspecto es que Oaxaca definitivamente es un estado micófilo. Los términos micófilo y micófobo son atribuidos con relación a cómo perciben los humanos a los hongos, ¿no? Y definitivamente Oaxaca tiene una diversidad cultural impresionante y cada grupo que está sentado en Oaxaca definitivamente ama a los hongos, ¿no? Tiene una relación cercana con los hongos, ya sea como consumo, en ceremonias tradicionales, como los hongos alucinógenos, o el aspecto medicinal también es importante. Y aquí pongo algunos ejemplos. En Oaxaca se llevan a cabo ferias regionales de hongos. En los mercados urbanos vienen muchas personas a vender hongos. Imagino que también en la Sierra Norte, por lo menos el mercado de Ixtlán es el que conozco y en el que se venden hongos. Entonces, definitivamente Oaxaca y los grupos que habitan Oaxaca aman a los hongos. Por lo tanto, podría decir que Oaxaca es un estado micófilo. Y bueno, mucho se ha dicho de que Oaxaca alberga mucha diversidad biológica, tanto de plantas y animales, y seguramente también tiene muchas especies de hongos. El problema es que tiene una extensión grande, la orografía es compleja, entonces todavía existen muchas zonas en las que no se han recolectado los hongos y no se han estudiado, y pues por ello todavía no podemos hablar de un número de cuántos hongos hay en Oaxaca. Y bueno, les había dicho que en 1956, quizá un poco antes, empiezan las primeras publicaciones sobre hongos alucinógenos en Oaxaca. Voy a esperar un poquito porque está pasando un camión. Y no te preocupes. Ya, creo que ya se fue. Bueno, entonces las primeras publicaciones empezaron en 1956 sobre los hongos alucinógenos. Después empieza el estudio de los hongos en México en general y hay varias personas que empiezan a trabajar con los hongos. Particularmente hay un trabajo de 1978 en donde hacen un listado de hongos de la comunidad de Ixtlán hacia Tuxtepec. En todo ese trayecto hay un gradiente altitudinal, entonces empiezan por bosques de pino, pasan por mesófilo de montaña, llegan a zonas más tropicales y entonces ese listado incluye algunos hongos que fueron colectados en ese camino. Puedo decir que al menos hay trabajos en todas las regiones de nuestro estado de Oaxaca, listados, tesis de licenciatura, trabajos etnomicológicos, pero toda esa información está dispersa. Entonces, ello también lleva a que no sepamos realmente cuántos hongos hay, ¿no? Todavía no hay un trabajo que registre un número. Hay algunos en proceso, según he oído, pero pues todavía no está, ¿no? Hasta 2020 aún no sabemos cuántos hongos hay en Oaxaca. Sin embargo, Villarroel Ordaz en 2016 estima que podrían existir 13.355 macrohongos, es decir, aquellos macroscópicos, ¿no? Dejando de lado todos aquellos mohos o todos aquellos pequeños que están en otros sitios. Y piensa que de ese número que estima, se conocen solamente 400. Entonces, en este diagrama de pastel les pongo ahí qué porcentaje es lo que apenas conocemos. Entonces, todavía falta mucho que conocer con relación a los hongos de Oaxaca. Y bueno, sin embargo, recientemente, de 2014 a la fecha, sí se han generado varios listados, varios trabajos etnomicológicos que nos hablan de los hongos en Oaxaca. Particularmente, bueno, como ejemplo quisiera mostrar
del conocimiento tradicional de los hongos silvestres por los mixtecos o ñusabi en algunas localidades del estado de Oaxaca. Entonces, estas son particularmente de San Andrés Yutatío, San Miguel Tulancingo, Santa Catarina Estetla y San Juan Yuta. ¿Por qué lo pongo? Porque resulta interesante que estos trabajos generan el listado, también los usos de estos hongos, algo de cocina, el típico amarillito que es común creo en todo el estado de Oaxaca, y dan a conocer todo este conocimiento de la cultura mixteca. Sin duda, la Sierra Norte es la más estudiada. Hay varios listados o catálogos. Aquí solamente cito algunos ejemplos. Hay algunos estudios ecológicos con algunos géneros. Por ejemplo, este trabajo incluye al género Manita. Hay otros que hablan de la diferente composición de hongos a lo largo de un gradiente altitudinal. Hay varias tesis de licenciatura, entonces sí hay información suficiente y podríamos decir que la Sierra Norte es de las mejores estudiadas con relación a los hongos. Y bueno, quisiera también hablar un poco de este trabajo, los nombres zapotecos de los hongos. En este trabajo se hablan de los nombres en zapoteco que reciben los hongos, particularmente de los zapotecos de la Sierra Norte y los zapotecos de la Sierra Sur. En general, esto que estén anaranjados son los nombres que se emplean en la Sierra Norte, como Valla, Bella, Bexia, Vía, Bella, Vía y Vía. Particularmente mi mamá es de una zona de Villa Alta y allá en esa zona le llaman Vía. Entonces, ese sería el término con el que más estoy familiarizada. Me comentaba Kenia que en la zona Hitza se usa el nombre Bea. Bueno, ahorita lo veo y ya se los confirmo. Pero bueno, como ven, son variantes para hongo, es como la raíz. Todos estos términos se refieren a hongo. Y ya después usan un adjetivo que describe al hongo, ¿no? En el caso del zapoteco con el que estoy más familiarizada, sería via, y por ejemplo tienen viabel, que sería un hongo emblemático de la Sierra Juárez, que sería manita del grupo cesárea, y ya, ¿no? Entonces, en general se usa la misma raíz con un adjetivo. Entonces, esto es interesante. Supongo que también en la zona hay términos específicos para hablar de los hongos. Y pues esto resulta sorprendente porque así como hablan de la variedad que existe en la lengua, pues también es súper interesante que cada grupo zapoteco pueda tener su propia etnotaxonomía, lo cual se me hace sumamente relevante. Y bueno, quisiera resaltar algunos trabajos también de la Sierra Norte, que habla de los hongos ramarioides, que son estos hongos que parecen arbolitos, que comúnmente, les dicen hongos de venado o hongos de arbolito. Seguramente en zapoteco debe haber nombres específicos. Y quisiera recalcar este trabajo porque fue llevado a cabo en 2019 por un estudiante de la Universidad de la Sierra Juárez. Y algo interesante que resulta es que los hongos de la Sierra Norte están poco conocidos. Este hongo que está aquí y varios otros los deja como una especie de ramaria, es decir, es un hongo que todavía no se conoce para la ciencia. Todos los hongos que están incluidos en la literatura con que consultó no tienen a este hongo. Entonces dejó muchísimos hongos sin determinar porque seguramente hay muchas cosas nuevas en esa zona. Y eso que es de las zonas más estudiadas. Me regreso para ver porque son bosques templados húmedos de 3 municipios. Me parece que abarcó Yavicía, Ixtlán y La Chatao. Entonces, si es de las zonas más estudiadas, me hace pensar en qué otras cosas podemos encontrar en sitios poco explorados. Muy bien. Con relación a la zona chinanteca, un poco más allá de Cerro Pelón, bueno, abarcaría la parte de Santiago Comaltepec. También se han hecho trabajos recientes con relación a los nombres, ¿no? Entonces, en este trabajo, publicado en 2017, muestran recetarios, los hongos que conocen y el nombre en chinanteco. Y bueno, esos serían como los antecedentes. De manera general, la Sierra Norte es la más estudiada. En años recientes, de 2014 para acá, han habido más estudios y eso es súper bueno porque se está abarcando
se está avanzando en el conocimiento de los hongos, ¿no? De manera general en la zona, pues como ya lo habían platicado en sesiones anteriores, hay selva alta perennifolia, selva mediana perennifolia, bosques de encinos, tanto húmedos y secos, bosques de pino encino y bosques mesófilos de montaña. A continuación les voy a hablar de algunos hongos que crecen en la zona de la Sierra Norte, no precisamente en las regiones que nos ocupan de la zona Hitza, sino de manera general, particularmente en Ixtlán, que es el distrito en el que más hemos trabajado. Entonces, solamente mencionar el hongo, su nombre científico, el nombre común y cómo los preparan. Seguramente si ustedes los conocen o los han visto en sus bosques, pues pueden compartir con nosotros el nombre con los que lo conocen y cuáles de ellos sí consumen. Bueno, empezaré con este que les digo que es el hongo emblemático, al menos en toda la zona. Es amanita del grupo Cesárea. Le pongo así porque hay varias especies incluidas ahí en ese grupo Cesárea que no han recibido un nombre, pero pues podemos identificarlo por las láminas amarillas. El sombrerito es rojo, amarillento y tiene esta estructura que se llama volva, ¿no? Entonces, los conocedores de hongos, los recolectores, lo conocen súper bien. Y bueno, podemos encontrarlo, en colores rojizos, colores amarillentos, y bueno, es muy apreciado por su sabor. Aquí tenemos un plato de amanita cesárea cocinado a la mexicana y aquí un hilo o un sombrero de amanita cesárea asado. Entonces, en el zapoteco de mi madre lo conocen como viabel y en otras zonas del país le dicen hongo rojo, hongo amarillo, yema, ahuevado, entre otros. Seguramente ustedes lo conocen con algún nombre en particular. Otro hongo también muy conocido es Cantarellus cibarius. En el zapoteco de mi madre le dicen hongo de flor de calabaza. Y en la zona de la Chatao le dicen bechadé y pues su nombre es Cantarellus cibarius. Los nombres comunes en español son duraznillo, porque tiene un olor a fruta, a cáscara de durazno. Y también es muy apreciado no solo en Oaxaca, sino en todo el país. Amanita del grupo rubescens es un hongo que se mancha de rojo al cortarse, también es comestible. Este es de la zona de Yavesía y pues es también apreciado por su sabor. Estos hongos, el género Lacaria en general, todo el género, todo este grupo es comestible, les dicen patas de pajarito, a este en particular pata de guajolote porque es mucho más grande. Es el grupo, es el género Lacaria del grupo Escuarrosa porque también hay varias especies ahí dentro de este grupo, dentro de este complejo, aún no se ha separado bien quién es quién, pero bueno, es comestible y este es de la Trinidad en Santiago Jiacuí, le dicen pata de guajolote. Lacaria nobilis, también del mismo género, le dicen pata de pájaro y este hongo, bueno, esta foto fue tomada en Santa María Yavesía y lo consumen en Santiago Comaltepec. Todas las lacarias son comestibles. Bueno, son comestibles en todo el país, pero el grupo que sé que los consumen más en la Sierra Norte son los de Santiago Comaltepec. Este otro hongo, Lactarius del grupo Deliciosus, también pongo grupo Deliciosus porque creo que ahí hay varias especies incluidas. Su nombre común es hongo de leche y este crece en bosques de avies de Santa María Yavesía. Pseudohypnum gelatinosum, de la Trinidad de Jiacuí, también es un hongo comestible. Turbinellus flocopus, estas fotografías fueron tomadas en Llano de las Flores, en San Juan Atepec, y crecen en zonas de aves, también son comestibles. Auricularia delicata, esta ya va hacia una zona más tropical, es entre el mesófilo de montaña, de La Esperanza, un poco hacia abajo, hacia pues el camino hacia Tuxtepec. No recuerdo bien cuál es el pueblo, pero estaría creciendo en un bosque, una selva mediana perennifolia. Se llama Auricularia delicata y es un hongo gelatinoso, particularmente en La Esperanza lo cocinan con hoja de hierba santa o hoja de acuyo asado en las brasas y creo que le dicen pilte.
Lactarius grupo Bolemus, este también es un hongo de leche, lo cosechan, bueno, lo colectan mucho en la carretera de Ixtepeji y también en Comaltepec, seguramente también lo conocen, y pues es muy rico. Albatrelus elisi, le llaman lengua de vaca, casi no se consume en la zona, salvo en Coajimoloyas, que es donde he visto que lo consumen, quizá porque a veces tiene un sabor amargo, pero también pues es rico, aunque a veces algunos hongos tienen el sabor amargo, sí son buenos. Y bueno, eso sería un poco de hongos comestibles en general en la Sierra Norte. Ahora bien, podemos hablar un poco de hongos tóxicos. Así como hay hongos que son buenos para el humano, pues también hay algunos que pueden provocar ciertos malestares gastrointestinales e incluso la muerte. Este hongo que está aquí se llama Ifoloma capnoides, es tóxico, el sombrerito es rojo, las láminas son gris violáceo y este es de la Trinidad, en Santiago Giacuy. Higroscibe cónica es un hongo anaranjado rojizo que después se pone todo negro, entonces seguramente lo han visto en el campo, también es tóxico, es de Santiago Giacuy. Omphalotus olearius, este es un hongo tóxico también. Algo interesante de este hongo es que es bioluminiscente. Algunos hongos tienen la capacidad de emitir bioluminiscencia en la noche, entonces es súper interesante verlo en la noche. Y Amarita muscaria, es un hongo también muy común, seguramente lo han visto, es rojo con escamitas blancas. No es tóxico mortal, es tóxico alucinógeno y pues es muy común en esas zonas. Y bien, algunos otros que no tienen precisamente un uso para el hombre, pero pues están jugando un papel importante en los ecosistemas como degradadores, ¿no? O sirviendo para algunas interacciones con otros organismos. Tenemos al género Cyathus, que se conocen como nidos de pájaro. Hemiporus betula, bueno, de este tipo de hongos nos va a hablar Olivia más al rato. Y Cantarellus cinnavarinus no es tóxico, pero tampoco es comestible porque es muy pequeñito, entonces no sería suficiente. Dacryopinax spatularia, Cyptotrama asparata, de esos no me sé sus nombres comunes, solo se los pongo porque se los pueden encontrar. Ahora bien, eso sería un panorama general de los hongos, de los macrohongos que podemos encontrar en la Sierra Norte. Ahora voy a presentar algunos hongos de la zona Hitza y particularmente de Talea de Castro y de Tanetse de Zaragoza. Algunas de las fotos me las compartió Kenia y pues vamos a hablar un poquito de estos hongos. En la zona de Talea de Castro he tenido la oportunidad de colectar en un bosque de Pinus chiapensis, pero ya con otros elementos. Entonces, como nos decía Kenia, en algunos lugares pueden haber varios tipos de vegetación ahí juntos, ¿no? Uno de los hongos que crecen ahí, bueno, este hongo crece en todas partes también, se llama Decónica coprófila, es un hongo tóxico, crece en estiércol de ganado y pues si lo consume puede provocar malestares gastrointestinales. Este hongo también lo hemos encontrado por allí, se llama Lactarius índigo, es un hongo comestible y crece en suelo. Es comestible en otros lugares del país, en Oaxaca, particularmente en esa zona, no estoy segura si lo consumen, les agradecería me contaran si sí lo consumen o no, pero en varias partes del país es comestible. Este otro, Hypomyces lactiflorum, comúnmente le dicen trompa de cochino, o trompa de cochino, creo, hongo rojo también. Este sí sé que lo consumen en esa zona. Y algo interesante es que es un hongo que está parasitando a otro hongo. Y bueno, esos serían los que tenemos de Talea de Castro. De Tanetse de Zaragoza también tenemos algunos de esa zona de donde hay Pinus chiapensis. Y pues tenemos un hongo alucinógeno que se llama Psilocybe mexicana. Este hongo crece en zonas abiertas. Este es el bosque, bueno, alrededor está el bosque y este es como un pastizal. Entonces ahí lo encontramos todo lleno de estos honguitos. Amanita del grupo Gemata es un hongo tóxico, pero no mortal. También estaba en esa zona.
Amanita del grupo Fulva es un poco más de color café anaranjado, nada más que aquí la foto salió muy clara. Es un hongo tóxico, pero no mortal. Luego les voy a compartir algunas fotos que me compartió Kenia. Este hongo que está aquí se llama Sphaerasis crispa. Es súper interesante porque crece muy abundantemente. Y bueno, me compartía también que en zapoteco de esa zona le dicen Beí jalubech, que sería hongo de pino, y lo cocinan de diferentes formas, en amarillo, a la mexicana, en quesadillas y en tamales. Y bueno, creo que esa es una forma de cocinar de muchos hongos, ¿no? En esta zona. Amanita vaginata, un hongo también comestible. Auricularia auricula judea también es comestible. Todo el género auricularia o estos hongos son comestibles, no hay ninguno tóxico. Les dicen hongos de oreja. Y este pues es semejante al que les dije que lo comían con hoja de hierba santa y asado. Auricularia delicata es el anterior. Este hongo crucíbulo no es comestible, pero pues es importante porque juega un papel dentro de los ecosistemas. Se llama crucíbulo o les llaman hongos nidos de pájaro. Rametes versicolor es un hongo que crece en madera. Ericium también es un hongo comestible, muy importante con relación a estudios sobre propiedades que pueden tener, porque se ha considerado un hongo medicinal. Audemanciela canari, un hongo que también me compartió Kenia, que crece en esa zona. Me parece que no es comestible. Calostoma cinnabarinus, pero tampoco es tóxico. Calostoma cinnabarinus, un hongo gelatinoso, tampoco es tóxico. Y algo interesante es que tiene, pues la morfología es diferente, ¿no? Las esporas están aquí adentro de esta bola. Y Calvatias ciatiformes, en estadios jóvenes se consume. Todo esto que ven aquí ustedes son las esporas, la forma en la que se reproducen los hongos, ¿no? Entonces, todo este polvito que ven aquí son esporas que van a germinar y van a dar origen a otro esporoma de hongos. Y bueno, creo que sería todo con relación a un panorama general de lo que podemos encontrar en la Sierra Norte y algunos hongos de la región.